soy Juana, vendedora de ambulante de aquí en la antigua Guatemala. Yo hago mis collares, son mis trabajos. ¿Por qué tienes miedo de la lluvia? Porque a veces que mucho trueno. ¿Te gusta ser sola? Sí, me gusta ser independiente. ¿Y curso? Sí, sí. ¿Cómo filma, mira? Tengo chales. ¿Siempre están simpáticas contigo? No. Hay unas personas que nos ignoran. No sé si yo voy a tener un futuro. De nos jours, on recherche beaucoup à travailler de manière nomade et indépendante, et ce encore plus grâce à Internet qui offre une multitude d'opportunités. Mais en réalité, ce type de travail existe depuis des siècles. En France, la vente de rue est interdite, sauf si elle est officiellement déclarée. Mais dans d'autres régions du monde, elle est transmise de génération en génération et fait même partie de la culture du pays. C'est le cas notamment de l'Amérique latine. Si vous avez eu l'occasion de visiter l'un de ces pays, vous avez très certainement déjà vu l'un de ces vendeurs ambulants. Portant sur la tête et à bout de bras des vêtements, accessoires, bracelets, souvenirs, ils font partie intégrante de la culture indigène du pays. Je me suis alors intéressée à cette profession qui, bien que utile et identifiée par la société, elle reste dans certains cas souvent ignorée, voire méprisée. Je m'appelle Océane et voici mon premier reportage dans lequel j'ai suivi l'une des vendeuses ambulantes au Guatemala. J'ai donc rencontré l'une d'elles et son nom est Juana. Me presento, soy Juana, vendedora de ambulante de aquí en la antigua Guatemala. Soy nacida de Uspantán, el Quiché, pero vivo en San Lorenzo, el Cuba, Ciudad Vieja, por motivo que yo hago mis trabajos. Yo hago mis collares y también las pulseras y unos de los chales, son mis trabajos. Aproximadamente mi trabajo tiene unos 35 a 40 años. Se transmite y todos mis hijos, ellos pueden hacer, los que yo hago trabajan igual. Juana a toujours vécu à Antigua, c'est l'ancienne capitale du Guatemala qui est aujourd'hui reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici qu'elle a appris avec sa mère à vendre dans la rue dès l'âge de 15 ans. Le travail de vendeur ambulant consiste à vendre divers produits, de la nourriture, des objets électroniques, des vêtements, des souvenirs, des bracelets, réalisés d'une manière continuelle et sans lieu fixe. Ils peuvent vendre n'importe où et n'importe quand. Cette manière informelle de travailler, parmi tant d'autres, représente 70% de la population au Guatemala. Pour en savoir un peu plus sur ce quotidien, j'ai donc suivi Juana pendant plusieurs jours. Está bien, Oceana, está bien, yo te esperaría a las 2 de la tarde, Dios te bendiga, está bien, nos juntamos pronto. Ok, vamos. Voilà, en vrai j'ai un peu hâte parce que j'ai plein de questions à lui poser, genre rien que comment elle mange avec toutes ces affaires, comment elle va aux toilettes vu qu'elle est tout le temps dehors. Je sais pas, moi j'ai plein de questions et j'espère qu'elle pourra me répondre, elle voudra bien me répondre. Allez, c'est parti. Sí, mi amiga, estoy aquí en el Parque Central, donde hablamos ayer. Estoy aquí. Aquí estoy, Luciana. Estoy aquí. Te estoy esperando. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? ¿Cómo comes? ¿Dónde comes con todas tus cosas? Y yo como aquí, porque vienen unas mujeres a vender tortillas y traen frijol, comidas, y yo compro aquí. Ajá, yo compro aquí, ellos comemos en la calle. Al depende de nosotros, si tenemos dinero, entonces compramos pepián, compramos pollo. Y si no tenemos dinero, entonces compramos un aguacate y tortilla y ya. ¿Hay muchas personas? No hay nada.
todo el día, sí. Oh. Muy poco. Ah, ¿por qué de la lluvia piensas? Sí. Cuando hay lluvia es muy difícil a vender. Muy difícil porque toda la gente se van en los hoteles, en sus casas. ¿Y tú qué haces cuando lluvia? Yo me siento ahí, allá. Ajá. Ahí vamos a estar. Todos los vendedores. Y ya no podemos vender nada. Ok, on va se mettre à l'abri parce qu'il commence à pleuvoir et avoir de l'orage et elle a très peur. Ese trueno es lo que me da miedo. Et donc là, elle m'a dit qu'elle devait partir pour aller manger. Je lui ai demandé si je pouvais venir avec elle, mais j'ai cru comprendre qu'elle préférait y aller seule, soit parce que... je sais pas. Elle préférait y aller seule, elle m'a dit oui, je te retrouve ici. À vrai dire, Juana n'habite pas exactement à Antigua, mais dans un village voisin appelé Ciudad Vieja. Et chaque jour, elle prend le bus pour arriver à 8h à Antigua et repart aux environs de 18h. Durant sa journée, elle reste dans 4 parcs dans lesquels elle se promène, et ce, tous les jours. ¿Has cambiado de lugar? ¿Has cambiado de lugar? Sí. ¿Qué prefieres en tu trabajo? ¿Hay una cosa que te gusta más hacer? Me gusta más mis pulseras. Me gusta más hacer mis pulseras y mis collares, los chales. Ese es más difícil porque lleva mucho tiempo. Pero ya los collares no, rapidito. ¿Cómo aprendiste a vender? No es fácil, es difícil. Es difícil porque ahora ya empezó el invierno y es muy difícil a vender. Ya tiene que tratar, tiene que caminar en todos lugares, en todas las calles, tiene que caminar. Para que si encontramos una persona, más de algunos puede comprar y algunos que nada. Pues acá hay un poco más personas. Hay un poco más personas y acá en el centro donde podemos vender un poco más. No, el camino está abierto. Podemos ir al otro lado, podemos quedar, nuestra decisión. Ah, ok. Sí. ¿Tú conoces a los otros vendedores muy bien? Casi no. Casi no, no hay como relaciones entre los vendedores. No lo conoces. Algunos, sí, algunos que sí, algunos que no. Nos vemos todos los días, pero no tenemos una comunión. Son competencia para mí y yo a ellos. Entonces, no tienes amigos que hacen tu trabajo. No. Ah, ok. Amigos de ellos casi no. Solamente buenos días, buenas tardes, ya vendiste, ya solo ellos. No tenemos una comunión de plática, comemos juntos, caminamos juntos, no. Ah, ok. Yo camino sola. Y no, algunos momentos no te sientes sola, No. demasiado sola. ¿Te gusta ser sola? Sí, me gusta ser independiente. Que las personas aquí en Guatemala, cuando tenemos muchas comuniones, mucho hablado, mucho llamada, se mete en chisme, entonces no me gusta. Prefiero entre mí misma, independiente. ¿Y no es difícil en Guatemala de ser una mujer independiente en su trabajo, en su vida? No es difícil porque sí, como yo hago mis trabajos solo en la casa y vengo a vender solita. Bien que Juana explique qu'il n'est pas difficile pour elle de vivre en tant que femme indépendante, il faut savoir que le Guatemala est un pays encore bien marqué par le patriarcat et que la participation sociale et économique des femmes dans le pays reste un défi. Beaucoup de femmes connaissent encore des discriminations et de la précarité dans le monde du travail, et ce, surtout les femmes indigènes et celles venant des milieux ruraux. Elles représentent un tiers de la population active et pour beaucoup d'entre elles, le travail domestique prend encore une bonne partie de leur temps. Entonces sí tienes amigos. J'ai pas non plus envie de l'empêcher de travailler et de vendre ses affaires, donc j'essaye un peu de me mettre dans un coin pour la laisser faire sa vie. Là je pense qu'elle est en train d'aider. Elle m'a dit qu'elle avait pas d'amis, mais en vrai elle parle à plein de gens.
¿Sabes que hay muchas personas que no podrían poner ese en su cabeza? Sí. Es muy difícil. No es difícil porque no han practicado. ¿Ah, sí? Sí. Mi mamá trabajaba en el campo. Ella llevaba canasta, llevaba nuestras comidas en la canasta y ella lo cargaba en la cabeza y yo tengo una pequeña canasta en mi cabeza también. ¿Piensas que tu trabajo es parte de la cultura de Guatemala? Ah, sí. Sí. Sí, es de cultura maya. Estoy orgullosa para ser cultura maya. Sí, estoy orgullosa y estoy orgullosa de mis trabajos que mis abuelos, mi abuela lo enseñó a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí. El parte del negocio no es posible vender cuando uno es muy tímido. Tiene que ser mucha sonrisa, muy amable. Tienen los pájaros. Mire los pájaros. Este yo lo hice para vender, lo quiero vender. Sí, ¿vas a vender? Sí, voy a vender. ¿Y tienes técnicas para vender más fácilmente? Solo ofreciendo. ¿Cómo filma, mira? Tengo chales. ¿Las personas siempre están simpáticas contigo? No. Hay unas personas que nos ignoran, dice que si llegamos a ofrecer, ellos no hablan, muy enojados. Siempre nos humillan. ¿Te duele esta reacción? Claro, me duele. Sí. A mí me duele porque yo llego con un propósito y ellos que me ignoran. Entonces sí me duele, pero ¿qué vamos a hacer así es el trabajo? En réalité, le plus difficile dans le travail de vendeur ambulant, c'est la vente. Il est très compliqué d'attirer l'attention d'un possible client car la majorité des passants ou des touristes ont tendance à continuer leur chemin et à ignorer le vendeur. C'est une difficulté d'autant plus présente car durant le tournage, au mois de juin, c'est la saison des pluies. Il est donc plus difficile de vendre car il y a moins de touristes. ¿Has vendido un...? Nada, Oh, nada, ahorita no he vendido nada. pensé que hoy vendiste una... No he vendido nada, ni una pulsera, ni un chal, nada. Solo esta semana que pasó no he vendido nada. Lorsque je parlais avec Juana, plusieurs fois je lui proposais de la laisser pour qu'elle puisse retourner au parc pour vendre ses bracelets, mais elle me répondait qu'elle préférait attendre car la police municipale se trouvait sur place. J'avais bien compris que ce travail était informel, mais je n'arrivais pas à comprendre si c'était réellement légal et ce que disait la loi à ce propos. Je vais aller voir si je peux pas poser des questions aux autorités maintenant. Voir si ils peuvent m'expliquer un peu plus si c'est un travail légal ou si c'est un... Je pense que c'est un travail informel, mais j'arrive pas à savoir si c'est légal ou pas, ou si ça dépend du produit que l'on vend. Donc je vais aller essayer de leur poser des questions. J'espère qu'ils voudront bien me répondre. Disculpa. Sí, Lo siento, muy bien. Tengo una pregunta. Para los vendedores ambulantes, para vender en la calle, ¿hay requisitos? No, lo único que ellos tienen que estar, como son ambulantes, no pueden estar en un solo lugar, tienen que estar caminando en movilización porque son ambulantes. Ahora, si ellos quieren estar en un solo lugar, tienen que pagar su permiso. Ajá. Ah, entonces si tienen su lugar o si está moviendo es legal. Ahora sí, ahora así como ellos. La que viene ahí, ¿ve? Ella es vendedora ambulante. Tiene que cargar su producto y estar en movilización. Esos son los reglamentos que cada alcaldía establece, ¿verdad? Porque cada municipalidad establece sus reglamentos, ¿verdad? Nosotros estamos para solamente estarlas movilizando. Pero más sin embargo hay personas que se rehusan y entonces ya nos insultan, nos agreden y empiezan a gritar que no se les deja vender. Sí lo puede vender, siempre y cuando tiene que estar en movilidad, porque si no, en lo que es parques se crea un desorden. ¿Sabes si las relaciones entre los vendedores ambulantes y las autoridades son buenas o es un poquito difícil en algunos momentos en general? Vendedores ambulantes con las policías es difícil. El problema es los vendedores ambulantes, algunos que no respetan.
Les dicen la policía, caminemos, y ellos lo hacen mercado en el parque, los ponen la venta así, y cuando la policía llegan, caminemos, levantemos la venta. Ellos empiezan a hacer problemas, las vendedoras y policías empiezan a pegar, las mujeres se van a la cárcel, se van a preso, tienen que pagar una multa muy grande. Algunos de los ambulantes no respetan y ni la policía respetan, pues, ninguno de los dos, ni la policía tiene respeto ni a la vendedora ambulante tiene respeto, todos son iguales. Así como en mi caso, yo no me quedo en el parque, yo camino en todas las calles, entonces la policía, ellos se sienten felices conmigo, pero con los otros que se quedan sentadas todo el día, los policías se sienten rabios para ellos. Ajá. Sí, entiendo. ¿Algunos días sientes que hay inseguridad en hacer tu trabajo en los días en la calle? Si uno pierde su control, porque muchos ladrones también, entonces cuando yo camino en las calles solito, siempre me da miedo, porque como dijo aquella vez que me lo han robado mi venta, entonces siempre tengo un temor. Pero gracias a Dios ahora que ya hay soldados y hay policías en todas las calles, entonces ya me siento libre. Nuestro gobierno también está poniendo una ley que están agarrando los ladrones, entonces sí, ya se está limpiando, ya se está limpiando. Le Guatemala a longtemps été connu pour son insécurité, notamment avec sa capitale Guatemala City, qui est l'une des villes les plus dangereuses du monde à cause de sa criminalité. Pour cela, le gouvernement du président Bernardo Arévalo a mis en place lors de son élection en 2024 un programme de sécurité pour lutter contre cette criminalité. Malgré tout, la présence des autorités policières sur Antigua empêche les vendeuses de fabriquer leurs bracelets et leurs vêtements sur place. Elles doivent donc les fabriquer la nuit chez elles. Mis collares yo los hago en la noche, yo los compro las piedras, los compro la piedra ya tallada y yo lo armo mi collar y lo hago a mi talla, lo que me gusta, los diseños, lo que me gusta y se lo hago. También mis pulseras, lo compro la piedra, compro la volcánica y el jade. También se lo hago a mi manera, mi diseño, lo que me gusta. Estas son las volcánicas y esta es la piedra luna. Nos dicen donde yo los compro, yo los pregunto cómo se llaman las piedras, entonces ellos me avisan cómo se llama y así donde se conocen las tallas, se conocen. J'ai demandé à Juana s'il était possible de venir la filmer lorsqu'elle fabriquait ses vêtements et ses bracelets, mais j'ai senti que c'était un peu difficile et qu'elle n'était pas forcément à l'aise, donc je n'ai pas voulu insister. Par contre, elle a bien voulu m'envoyer quelques vidéos. On la voit tresser ses bracelets à la main et y ajouter les pierres qu'elle a pu acheter auparavant. Ok, jour 3, je retourne sur la place de Antigua pour voir Juana. J'aimerais bien lui poser mes dernières questions. Siempre la misma cosa traigo, no tengo diferente y no tengo cambio porque siempre este es mi trabajo y siempre en el mismo parque, en el mismo calle, todos los días, entonces no tengo diferente. Pero algunos momentos no te aburres, algunos días? Siempre me canso y cuando me canso siempre me siento un poco, me descanso una hora, que no tengo muy diferente lo que siempre la misma. Como digo, la misma cosa. ¿Qué cantidad tienes a tu casa? No tengo mucho en la casa, porque como yo compro material muy poco, como es suficiente mi venta, no tengo solo esta y este montón. Entonces vende uno y compro material y vuelvo a hacer. Entonces no tengo mucho extra. ¿Sabes qué vas a vender? Ajá, sí, siempre. Cuando hay turística, pero ahora no hay nada. ¿Ya te han robado personas? Sí, ¿Sí? Me han robado. Me robaron antes. Yo no sabía si son ladrones unas chicas. Y ellos me dijeron que te vamos a comprar, pero vamos en un lugar. Y yo fui atrás de ellos, me quitaron mi manta y todo lo llevaron. ¿Sabes si hay algunas vendedores que no hacen su mercancía de mano? Ah, sí. ¿Y que lo compran?
Sí, lo compran porque ella dice que es mi trabajo y no es un trabajo. Ay, pero son mentiras a las personas. Amor que quiere vender. Ay, ay, ay. ¿Tú no querías hacer eso? No, yo no quiero hacer eso. Esta forma a mí no me gusta, porque uno tiene que hablar la verdad. Y a mí no me gusta engañarla. Mis clientes son mis gente, no me gusta. ¿Piensas que hay muchas personas que hacen eso? Sí, ¿Qué haces? sí, muchas personas. A mí me siento un poco mal porque yo no tengo chino. Claro. Y entonces me siento mal. ¿No tenía otras opciones que tomar tus hijos contigo al No. trabajo? No, porque no me gusta. Aquí aprendan ellos mucho malas cosas. ¿Las personas? Sí, con otros niños, hay muchos niños hablan malas palabras, muchos niños que aprendieron a borracharse, muchos niños aprendieron a fumar marihuanas y a mí no me gusta Entonces mis niños, yo pagué 100 quetzales por cada mes con los 3 niños estar en la escuela. Ellos nunca estuvieron aquí en el parque. Ay. Nunca. De ser una vendedora ambulante, de vender tu propio trabajo, es muy difícil porque mucha competencia. Aquí en la Antigua mucha competencia, entonces no podemos mucho. Ya la turística es demasiado poca, entonces hay días que no vendemos nada. Hago mi propia comida en mi casa, yo cocino. Ahora solo he vendido 30 quetzales. Tengo que gastar 20 quetzales para el bus, se quedará 10 quetzales conmigo. Es un sufrimiento muy grande porque en Guatemala hay demasiada pobreza. Il y a une information que je ne vous ai pas dit. À ce moment-là, Juana m'a confié qu'il y avait une dette qu'elle devait payer dans les prochains jours. Ça fait 3 mois qu'elle n'a pas payé son loyer, mais elle n'arrive pas à rassembler assez d'argent. Ça fait aussi 3 ans que son mari ne travaille plus, car il a un cancer. Juana représente donc le seul revenu, bien que irrégulier, de son foyer. Et avec l'argent qu'elle a reçu ces derniers jours, elle a préféré payer en priorité l'école à ses enfants. Mais la propriétaire lui réclame au moins 1 mois dans les 2 prochains jours. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Sí, bien. Qué bueno, gracias a Dios. Ahorita estoy triste, pero estoy relajando en el nombre de Dios. Yo clamo mucho a Dios. ¿Y qué clamas a Dios? Que cambio mi vida, yo necesito cambiar mi vida, necesito salir en la pobreza, necesito salir de este problema con la mujer de mi casa. Mucho pido a Dios. ¿Y cómo te gustaría cambiar tu vida? ¿Has pensado? Ya no quiero pagar una renta, quiero tener mi casa propio, no importa no la Antigua, no importa otro lugar. Yo eso me anhela. Sí, de tenerme un poquitillo de terreno propio, un poquitillo de casa muy pequeño propio, porque por la renta es muy difícil. No tengo idea ahora cómo voy a hacer para salirme en esta deuda. Es una deuda muy grande, que son los 3,000 quetzales, porque 1,500 y 1,500. Sí. Mi anhela es de venir en la capital, de buscarme un trabajo, pero lastimosamente que yo no tuve en la escuela. Mi madre fue demasiado pobre y ella no pudo darme estudio. Entonces yo no pude trabajar porque todos los que vienen en la capital, Guatemala City, tienen estudio, pueden leer y escribir y yo no puedo. Entonces tuvo miedo, me voy a perder. No. Pues me gustaría de vender tortillas. Sí, me gustaría de vender tortillas, pero también necesita un dinero para comprar un comal, y el cilindro, porque como uno vende tortillas, es un comal de gas, una plancha de gas, entonces necesito comprar la plancha de gas y también el tambo de gas. Igual quiere mucho dinero. ¿Te gusta mucho cocinar? Me gusta cocinar. Me gusta cocinar. Me gusta hacer pepián, estufados, hilachas,
y sopa de res. Como digo, yo cocinar puedo, lo que no tengo es un lugar y un dinero para cambiar mi trabajo. ¿Y tienes el tiempo para cocinar? Porque si yo voy a hacer estas comidas para vender, yo ya no voy a vender sino que venderé solo comidas y tortillas. Pero solamente estoy deseando, no puedo porque este tipo de trabajo tal vez necesita unos 15,000 quetzales. Yo no tengo, no puedo pagar la renta y cuanto más los 15,000, entonces yo no puedo. Solamente un pensamiento, una decisión. Sí, solamente una decisión. No sé si yo voy a tener un futuro. No sé, porque ya estoy vieja, ya tengo 52 años. Entonces... No estás. Ay, no sé qué voy a hacer. No. Sí. Hay un montón de cosas que hacer sí. A tu edad, sí, claro. Entonces, no sé qué voy a hacer en un futuro, pero estoy esperando la voluntad de Dios y por eso yo estoy pidiendo mucha dirección a Dios. Tengo unos temas. Necesito tener mi casita muy pequeño, propio. Y necesito tener otro negocio diferente. Eso es mi anhelo. ¿Has visto que tu trabajo tenía un impacto sobre tu salud? Sí. Mi trabajo tiene un impacto porque no puedo dormirlo muy bien. Y la pesada en mi cabeza y la pesada de mi brazo. Porque en las noches yo hago collares, hago pulseras, hago de todo. Y en el día bien cargada, entonces me duele. Y en las noches me duele mi cabeza y aquí en mi garganta me duele. Siento una infección. ¿Tienes una infección? Siento, no tengo, pero siento como que sí. Lo de aquí me duele. No puedes ver a un doctor. Es difícil. Quiero ver un doctor, pero así como ahora no vendo nada. Entonces yo para irme con el doctor no puedo, porque el doctor es demasiada cara. El doctor solamente el chequeo mínimamente unos 500 quetzales y la medicina y también los reposos. No puedo reposar porque necesito trabajar. Si no venga un día, me hace falta la comida en la casa, aunque sea muy poco, pero necesito de venir a ofrecer. ¿Y cuántas horas duermes cada noche? Yo duermo a la 1 de la mañana, a la 1, a las 2, a las 3, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, 4 horas. Sí. ¿Y trabajas todos los días de la semana? Y todos los días, no tengo descanso. Todo el tiempo yo estoy aquí, en las calles. La dette que possède Juana la stresse énormément, mais il est assez difficile pour elle de trouver un autre travail. Bien qu'elle parle maya quiché et espagnol, elle ne sait ni lire ni écrire. Elle ne sait donc pas comment elle va payer les 3000 quetzales qu'elle doit dans les prochains jours. Et elle a aussi très peur de devoir terminer dans la rue. Elle m'a parlé d'une vieille dame qui se trouvait dans le parc à côté. Ça fait 20 ans qu'elle est à la rue. Le gouvernement guatémaltèque ne fait pas grand-chose pour assurer la sécurité des vendeurs ambulants et leur situation reste en marge de la société. Juana ne voulait pas s'exprimer plus sur le gouvernement de peur de ne pas avoir le droit de parler sur le sujet. ¿Por qué has aceptado que te filmo, que realizo este video contigo? He dicho a Dios que tal vez me buscas una amiga para platicar, para desahogarme, digo yo a Dios, y Dios te propuso en mi corazón y estoy muy feliz, es un honor de conocerte. Es un honor conocerte también. Gracias, muchas gracias y estoy feliz de hablar de mi trabajo, como ese es mi trabajo, no tengo otro trabajo, entonces estoy feliz para mandarte de los videos de plática de mi trabajo. Beaucoup d'enfants et de jeunes se retrouvent à devoir travailler dans la rue dès leur plus jeune âge. Entre fatigue, précarité et mépris,
cette situation représente le quotidien d'une grande partie de la population. Les conditions de vie et de travail des vendeurs ambulants sont une réalité qui ne touche pas seulement le Guatemala, mais plus généralement l'Amérique latine et d'autres régions du monde. Je vous remercie d'avoir regardé ce reportage et d'avoir suivi Juana dans son quotidien de femme indépendante au Guatemala. Je m'excuse aussi pour mon espagnol assez bancal, mais j'espère que malgré tout on se reverra dans une prochaine vidéo. Les invito que se vienen acá con nosotros a la Antigua, lo esperamos con brazos abiertos. Les queremos todos los turísticos.